Informativo Noti-Hoy. Noti-Hoy Ecuador. Entérese con Noti-Hoy. Estamos en vivo a nivel nacional. El riesgo país de Ecuador se retrocedió 64 puntos tras las elecciones extraordinarias. Un indicador que mide el nivel de confianza de los inversionistas y hasta incide en las tasas de interés para los créditos. 64 puntos es algo importante. 1.750 es el índice en que se ha ubicado el riesgo país. El lunes 21 de agosto de 2023. ¿Qué lectura hace el economista, el catedrático universitario Po Chun Lee, que ahora me acompaña, en torno a este indicador que está imbricado, relacionado con el tema político electoral? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Wilson, siempre un gusto acompañarles, saludo a la audiencia. Y bueno, créanlo o no, pasando los 1.500 ya está implicado que cualquier país no es sujeto a crédito. Estamos hablando de, si es que usted está a 1.700 o 2.000, no hace mucha diferencia, porque si mañana sale a emitir bonos, igual estamos hablando de un 20% de interés, ¿no? Que es una locura. Estamos hablando de que pagamos esa deuda en intereses en 5 años, o sea, regalamos más plata. Es un consuelo de bobos, diríamos entonces. Así es, entonces yo no creería mucho en el riesgo país ahorita, que estamos también a menos de 2 meses para la segunda vuelta. Pero esto incide de alguna manera a nivel internacional, o es únicamente una cifra para consumir la interna y a lo mejor alegrarnos un poco. Y cuando ella es tan alta, créalo o no, si sube 200, 300 puntos ya no hace diferencia. Sí, yo diría que es para consumo local. Y la verdad es que la inversión no va a venir de base. El país es recontra que inseguro. Hay otras estadísticas que nos dicen que somos, creo que el segundo, ya casi primer país más inseguro de la región. Eso sí no se arregla también. Hemos perdido todo un año en elecciones, en consultas. Entonces la economía, la certidumbre tampoco se ha mantenido. Y eso no va a atraer inversión. Suponiendo que gane Daniel Noboa, que tiene muy buenas conexiones a nivel internacional, la inversión tampoco va a llegar, porque si usted no arregla casa, la gente no trae la plata. Puede ser que le firmen una promesa de que cuando usted arregle, traigamos la inversión. Puede ser. Pero hasta entonces no vamos a ver inversión extranjera. Inversión local tampoco, ¿no? Y las relaciones internacionales del semejante grupo empresarial que lidera su padre, Álvaro Noboa, no incidirá en que por amistad, a lo mejor digo yo, para podernos consolar de alguna manera, en absoluto. Es posible, pero como decíamos, el presidente Lasso también tenía eso, ¿no? Que iban a firmar promesas de 5.000, 12.000, 1.000 millones de inversión, ¿no? La mayoría minera. Bueno, se concretó un acuerdo comercial con China, un acuerdo comercial con Costa Rica, hay varios acuerdos comerciales que están en curso, claro, con Corea. Así es decir, ahí están. Sí, pero eso hay que ser ratificado por la Asamblea, y ahí tenemos una Asamblea que si gana el candidato Noboa, va a también tener el mismo caso de Lasso, ¿no? Una obstrucción terrible también. La atomización queda igualita, casi que intacta, ¿no? Claro, y acuérdese que no hay mucho tiempo para trabajar. Esta es una elección para 18 meses. Próximo año, desde la mitad del año, ya es electoral. Estamos hablando de que en junio en adelante ya no se puede trabajar tampoco, porque todo el mundo está preocupado en elecciones, especialmente la Asamblea, ¿no? Y a lo mejor el propio gobierno, tratando de convertir en un trampolín para las elecciones del 2025, con esa mira. Así es, por eso estamos hablando de que si quieren trabajar en la economía o en la política o en la seguridad, tendrán 9 meses activos. El resto, otra vez perdemos el tiempo en elecciones. Pero se agrava el panorama con el sí en la consulta del Yasuní, ITT, que le merma 1.200, de acuerdo a cifras oficiales, anuales, 1.200 millones de dólares anuales. Sí. Eso va a ser un golpe, no sé si recuperable. Y recuperable no es, además de que hay otro costo que es desmantelar todas las instalaciones que existen allá. 500 millones más. Sí, y esto ha implicado que va a afectar a los subsidios de los combustibles. Y ahí sabemos que también vienen las protestas de ciertos grupos, ¿no? Entonces vemos que también es. Y lo que se viene también, y esto nadie lo puede controlar, y sabemos que se viene el clima. Fenómeno del niño. Está implicado que vamos a perder la productividad mientras eso dure, y recuperar eso. Las estadísticas siempre han mostrado que es entre 3 a 5 años para ver que la producción se recupere, ¿no? a niveles de pre-niño. ¿Qué nos puede salvar, Po? ¿Qué nos puede salvar? Este panorama
es bastante lúgubre el que estamos dibujando, ¿no? Así es, bueno, lo que nos puede salvar a corto plazo es justamente ejecutar el presupuesto del Estado, ¿no? También no me diga que nos puede salvar que gane la Revolución Ciudadana, o a lo mejor esa es la solución. Tampoco es eso, pero no podemos saber esto. Por lo menos sabemos que la Revolución Ciudadana sabe manejar los presupuestos, saben cómo gastarlo, ¿ya? Y eso sí tiene su efecto multiplicador. Entonces, si es que queremos hablar de corto plazo, ¿no? Al mismo tiempo, venga quien venga, no tiene mucha maniobra en estos 9 meses, 10 meses de verdadera acción, ¿no? Y la economía, si lo piensa, es como construir un edificio, ¿no? Hay planificación y hay la ejecución. Y la ejecución, usted se tarda 3 años en hacerlo y recién verá algunos resultados, ¿no? En cualquier construcción, usted ve, creo que los primeros 6 meses se gasta solo haciendo fundamentos, ¿no? Los cimientos. Los cimientos, y en los 2 años tal vez verá el esqueleto, y al final verá cómo lo envuelven, y al final serán los detalles, ¿no? Y eso es lo que decimos, es como construir una casa. La economía hay que trabajar desde el día 1 si es que quiere ver resultados. Y nos preocupa eso con el candidato Noboa, es cuál es su equipo, porque si fuera bueno que presenten ya planes y qué ministro, por ejemplo, cuál es el plan para economía, cuál es el plan para ha seguridad. mencionado un par de nombres en las últimas horas, y evidentemente son conocedores de la materia, pero no sé si sean gente de confianza de su entorno que puedan impulsar una misma idea política y administrativa, ¿no? Claro, así es. Entonces eso ya lo vimos otra vez con lo que pasó con el presidente Lasso, ¿no? De que no tiene el equipo sólido con experiencia en la función pública, ¿no? Es lo mismo manejar un banco o fundaciones que manejar el Estado. Ahora, ¿qué perspectiva mira usted de lo que pueda responder la ciudadanía de cara a una elección tan trascendental como esta? En cuanto a la repercusión económica, reitero, en atención a que la inseguridad y el desempleo son los principales problemas. Así, o sea, la inseguridad, si es que no se arregla, no va a haber tampoco una base para reactivar la economía. Lo vemos hoy día, ¿no? En la costa muchas ciudades cierran a las 4 o 5. Justamente por las extorsiones, ¿no? Entonces eso afecta a cualquier persona que quiere invertir localmente. Nadie quiere pensar en emprendimiento porque voy a pagar a vacunadores. Entonces es grave la situación, y no lo vemos, ¿no? Si queremos hablar de estadísticas, hasta junio creo que solo se ejecutó el 8% del Ministerio del Interior, ¿no? El presupuesto, y la mayoría ese 8% realmente se fue en sueldos. Entonces virtualmente no existe inversión, o sea, no, recién estamos hablando de que van a llegar los chalecos, las armas, pero eso también no cambia, ¿no? Esa señal no es que porque están armados los policías es que hay más seguridad, tampoco funciona así, ¿no? Ahora, si es el presupuesto prorrogado el que debe gastar, el que debe operar el nuevo gobierno, no tendrá problema, porque si es que no ha habido ejecución del presupuesto, ahí tiene un espectro amplio para poder invertir y tratar de dar respuesta a los problemas del país. Así es, cuando vemos que se ejecuta, cuando vemos tractores en las carreteras, vemos que los hospitales vuelven a contratar médicos, vemos, por ejemplo, que regresan más estudiantes a las escuelas. Vemos, ¿sí o no?, que hay una reactivación económica, a pesar de que no lo crean, ¿no? Y esas son las bases de cualquier economía, la inversión pública. Ahora, ¿nuevos endeudamientos? Es posible, y esto es lo que nos ha salvado en dolarización, es porque no podemos imprimir la plata, nos toca pedir prestada, y depende de quién gane, ¿no? Pero como estamos ahora, es un poco difícil que el FMI nos quiera prestar, pero acuérdese que en el caso del FMI, una vez que usted tiene acceso al FMI, también tiene acceso a todas las instituciones hermanas primas del FMI, ¿no? El BID, CAF, etcétera, el FLAR. Entonces es posible tocar eso, especialmente para el niño. El fenómeno del niño sí le prestan. Entonces eso así, tiene una razón humanitaria, y tendremos que ver ingresos más que nada, ¿no? ¿De dónde sacamos ahorita que no hay Yasuní, la minería, el Chocó? Es que esto créalo o no, a largo plazo sí es estratégico, pero a corto plazo trae estos problemas y de dónde sacamos la plata. El otro filón es los impuestos. Y ahí, ¿cree usted que vayan a darse condiciones para revisar impuestos hacia arriba? Porque no es que van a revisarse hacia abajo. Sí, más probable. Entonces, más hay que
tratar de pelear lo que es la defraudación fiscal. Porque también eso es cerrarle el cajón en la mano a los así es. Entonces, evasores. Generalmente son grandes grupos económicos los que evaden, y sería más por allá, si es que hay reformas, ¿no? En vez de otra vez mover el barco y cambiar las reglas del juego y pelearse en la asamblea, que le aprueban, que no le aprueban, sería lo más fácil, ¿no? Trabajar en lo operativo, y es lo que hace el presidente, trabajar en la ejecución de la ley, ¿no? Eliminación y focalización de subsidios a los combustibles. ¿Ese sería un camino ineludible, cree usted, que para el próximo gobierno? Es que no es bueno políticamente, pero pensemos a nivel de Estado, institución del país, es necesario, y nadie lo ha hecho. Pero es que apenas lo anuncian, se incendia el país, pues usted ha visto la reacción. Sí, y es porque depende de qué es lo más legítimo, y lo que no hemos buscado es lo legítimo. Lo que sí hay son la tecnología para focalizar quién es usted, localizar quién es usted, cuáles son las especificaciones. Pero en eso se han pasado 2 gobiernos, ¿Usted recuerda Lenin Moreno, que tenía ya hasta repartidas tarjetas para los transportistas y no se operó? Y ahora, con un proceso desde el año 2021, que venimos arrastrando y hasta ahora no se cristaliza esa focalización tan anunciada. Es que no hay la solución perfecta. Cualquier focalización siempre va a afectar a un grupo, y estamos viendo a cuál grupo afecta más. Entonces, generalmente por eso había todos estos debates de qué tan grande es el motor de su auto, y que si es que es camioneta o no. Entonces, de eso dependía la focalización. Yo siempre decía, bueno, hay ciertas, digamos, trazos que se puede hacer, ¿no? Si hablamos de que si su auto tiende a ser más productivo, camioneta de una cabina, entonces recibiría más. Y también, basado en las especificaciones de su auto, recibe X cantidad de subsidio. Y así, ¿no? Y si usted tiene un carro que no sea de placa naranja, por ejemplo, entonces tendrá que pagar más. Y es posible. Lo que no queremos es que la gente que sí tiene subsidio comience a vender la gasolina al que no tiene subsidio, o haya un cruce, ¿no? Y eso es lo difícil, porque siempre es la trampa, pero es un proceso que uno va perfeccionando, por eso es que uno tiene que hacerlo. Pero ¿cómo hacerles entender a las organizaciones sociales de base, a los gremios de transportistas, que ellos apenas escuchan la palabra focalización o eliminación, aún más se levantan? Se levantan, pero ustedes no van a ser eliminados, ustedes están en el transporte, ustedes tienen una función pública entonces ustedes sí reciben sus 30 a 40 galones de diésel al día si es necesario, y lo que hacemos es una contabilidad. En el caso de si usted está registrado una camioneta en un sector rural, por ejemplo, y hay que ir a probar eso, usted también recibe un subsidio porque usted trae desde el campo hacia la ciudad sus bienes, productos. Entonces es posible y se va perfeccionando. Lo que decimos es que al principio no va a ser perfecto, pero según vamos viendo cómo hace la gente la trampa, vamos haciendo la regla. Y así funcionan todos los procesos en el mundo, ¿no? La productividad, la industrialización, la transformación productiva siempre ha sido un proceso de perfeccionamiento. Ahora, el hecho de regular el consumo de combustibles para carros de alta gama y ese tipo de cosas es algo natural y entendible para todo el mundo, pero en las posiciones de los grupos organizados se cobijan todos estos elementos de distorsión de la entrega de un subsidio, ¿no? Así es, por eso ahí viene la tecnología, ¿no? Lo que sí tenemos son la base de datos. Usted en su Pero los gasolineros ya ve lo que dijeron. Nosotros no podemos implementar bajo nuestro costo. Olvídese, gobierno, porque tenemos que poner un surtidor adicional, porque no podemos poner precio diferenciado en un solo surtidor para unos y para otros. Y lo que deben hacer es a través de tarjetas para poder viabilizar ese subsidio. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que el Estado lo va a implementar, y va a poner, por ejemplo, escanea usted la cámara, y esto se conecta a la base de datos. La base de datos se conecta con las especificaciones de su auto. Ese día ya que está en el sistema, no importa con quién sea. Si puede, empiece solo con 1000 gasolineras, 100 gasolineras, y decir, mire, si usted quiere subsidio, tiene que ir a esta 100. Disculpe, ¿sí o no? Y luego se va añadiendo mientras se va implementando. Y se va mejorando el software, ¿sí o no? Ahorita vivimos en las actualizaciones.
Y esa tiene que estar conectada a una base de datos central donde le dice, usted ya cogió 20 galones de gasolina hoy, no vaya a coger 20 más porque sé que va a vender. Entonces son cosas como esas. Y su auto, mire, no le voy a dar 20 porque su tanque es de 10. Entonces vienen cosas como estas cosas. Y por eso esa base de datos es esencial. Y ese escaneo, que es la evidencia de que usted estuvo en la gasolina 107, 108 y le dieron esta cantidad de gasolina. Todo tiene que estar conectado. Todo está conectado. Y hay razones técnicas. Si lo piensa usted, ¿cuánto maneja? Si usted es taxista, tal vez manejará 200, 400 kilómetros al día. El común de los mortales maneja 20 a 60 exagerando. Y sabemos que, basado en la especificación de su auto, a usted le toca un tanque o 2 tanques al mes exagerando. Entonces, no más de eso le quitamos subsidio. Esto se puede hacer matemáticamente. Y lo ¿Por más qué no importante se lo hace? Le pregunto, si no es tan difícil, ¿por qué no lo hacen? Ya es una cuestión política, porque siempre dicen, y a mí sí, y a ti no, y mi carro es 2.700, el otro carro es 2.400, entonces ¿a quién le toca, a quién no le toca? Y eso creo que es más difícil. La parte social es más difícil que la parte tecnológica. Manejar el tema le obligará al gobierno a implementar ese proceso, o porque en un año, 6 meses, lo podrá hacer. Es que no es prioritario, porque esto no reactiva la economía. Todo el mundo que tiene que entrar, es decir, ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo creamos empleo? Y lo más rápido es ejecute el presupuesto del Estado. Claro, no. De lo que nosotros sabemos es que la revolución sabe hacerlo mejor que los otros, porque han tenido experiencia haciendo esto. Vaya a ver el presidente Lazo, ¿cierto? Ya tiene 2 años y no ejecuta. Y él se dio cuenta después, en esta carretera La Maná, La Tacunga, La Maná, a Quevedo, si no se cayó. Él sí puso cartas en el asunto y en 8 meses ya lo arregló. Entonces se dio cuenta de que esto tardó 8 meses y gastando plata, y sí hubo su efecto productivo, positivo. El terror que tienen es de que la Contraloría les caiga por estos procesos que está plagado el sistema ecuatoriano de corrupción, de lleve, de manejo, de coimas. Ya ve, el caso sobornos, lo de Brecht, una cantidad de casos que están al canto, a la orden del día. Sí, eso es lo terrible, ¿no? No sé, es que la Contraloría, estamos en esto entre cumple o no cumple el trabajo, a veces nos asusta, todo el mundo le tiene, en el sector público todo el mundo le tiene miedo a la Contraloría. Por favor. Sí, porque cualquier cosa viene la Contraloría y nos cae. Pero a veces direccionado o no es direccionado, es lo que la Contraloría también tiene que mostrar. O la otra, la Contraloría no puede hacer todo. Entonces antes había todas estas agencias de regulación que era para específicos sectores, ya sea públicos, por ejemplo, ARSA, telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces tal vez ellos pueden hacer un mejor trabajo. De todas maneras, la idea es que si hay emergencias hay que ejecutar y luego lidiar con y sabemos que la trampa también está en las emergencias, ¿ya? Pero porque esa ha sido la tónica, pues, o sea, declaro en emergencia A, B o C proyecto y con eso viva la fiesta, pues. Viva la fiesta, pero también la otra es cuál es el peor mal, no hacer o hacer, y al final cómo se reflejan los votos. El que hizo es el que se lleva el rédito, ¿no? Y de ahí Contraloría, robo. Mire, usted sabe, no es porque lo diga yo. La gente, ¿cuál es nuestro contexto en Latinoamérica? No solo Ecuador, ¿no? Ya. Robe o haga, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Robe o haga o no haga y robe? Robe y haga. ¿Por qué? Porque la otra opción es robe y no haga. O hay otra opción. Pensemos, habrá otra tercera opción, que es la mejor, ¿no? No robe y haga. Esa sería la opción ideal, pues. Esa es la ideal, pero ¿ha existido? Es la pregunta. ¿Cuántos de los ejemplos? Si usted pone 100 proyectos, ¿cuál es el porcentaje que sea no robe y haga? Es decir, esa sería la premisa ideal. Sí. El tema económico es bastante sombrío para el Ecuador. Es sombrío porque hemos perdido, y no solo nosotros, a nivel mundial también no hemos visto esa reactivación de post-pandémica, no lo hemos visto con China, los países desarrollados en cambio sufren una terrible inflación, ahí está guerra Ucrania que también distrae a la reactivación mundial,
Entonces, es sombrío también a nivel internacional, ¿no? Mucha gente, si lo piensa, ¿de qué vive después de la pandemia? ¿Dónde están los empleos? En China también lo mismo, hay un tremendo desempleo de los jóvenes graduados. Estamos hablando de un 20-27%, que es terrible, ¿no? Ahí estamos hablando que... El problema no es de Ecuador, es el problema a nivel mundial, ¿no? El problema es a nivel mundial. No hemos visto esa reactivación, que la economía se vuelve a reconectar y esos flujos de comercio mejorado. Más bien vemos conflictos, ¿no? En el caso de China y Estados Unidos, que no quieren darse los chips, que quieren uno mantener al otro reprimido. O que vienen las aranceles, guerras comerciales, o quién apoya. En el caso de Rusia también está cerrado el mundo. Rusia es el que provee también muchísima energía al mundo. Entonces también hay estos efectos que no nos ayudan, ¿no? Bueno, muchas gracias por atender esta invitación y escuchar al menos de manera técnica qué es lo que nos espera en los próximos años en atención a la economía crítica que vive el Ecuador. Muchas gracias a Pochun Lee, analista económico y catedrático universitario que ha estado con nosotros a través de Noti Hoy. Nos vamos a la pausa, no se vayan. Ahora los temas periodísticos son analizados a profundidad en Noti Hoy Ecuador. Espacio publicitario. Chery, innovación que no se detiene.